Como comenzábamos hablando la semana pasada, la pregunta que nos compete hacer cuando ya estamos acercándonos a la figura de Samuel como profeta es la siguiente. ¿Quién era el profeta mirado desde la perspectiva social en el antiguo Israel? ¿Podemos acercarnos a la figura profética desde el área antropológica? ¿Es posible evitar la disciplina teológica para acercarnos al profeta de una forma cultural? Entonces, en, en este sentido, la idea es poder, voy a tomar prestada esta palabra, ¿no? Desmitologizar la figura profética hebrea, es decir, poder desprendernos de la interpretación que los autores bíblicos y que más encima son los mismos profetas que se hacen de ellos mismos, de su identidad y de su rol, para poder ir hacia los orígenes del profetismo, que como vimos la semana pasada, en ningún caso nace en Israel. Entonces, en este sentido, ya no lo abordaremos desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista antropológico. El profeta entonces no siempre fue mirado en el antiguo Israel de la forma que es mirado en el presente. Y es aquí donde en la introducción, en el video que les hice de introducción y de la semana pasada que vimos, es donde entendimos de que el desarrollo teológico en el Antiguo Testamento también no solamente dio origen a conceptos teológicos, sino también dio origen a figuras, a roles, a ministerios especiales en el Antiguo Testamento que también se fueron desarrollando y se fueron creciendo. Me explico. Por ejemplo, si la doctrina del mal fue creciendo en el Antiguo Testamento desde sus primeros escritos hacia sus últimos escritos, también el concepto del profeta al inicio no se entendió como se va a entender siglo después, especialmente en su último esplendor, como lo va a ser en la figura de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, es en este caso que ustedes, como estudiantes del Antiguo Testamento, tienen que aprender a mirar el desarrollo y la evolución teológica, conceptual y también en muchísimos casos del rol de los personajes del Antiguo Testamento. Es decir, cuando vemos muchas veces a figuras en los primeros libros que se escribieron, vamos a darnos cuenta que en los últimos libros que se escribieron, ese mismo rol, ese mismo personaje ha evolucionado, se ha desarrollado y los escritores bíblicos o los editores, inspirados siempre obviamente por el Espíritu Santo, fueron entendiendo a través de la circunstancia, de los eventos, de la contingencia, la plenitud del concepto y la plenitud del desarrollo del rol. Entonces, en este caso, este curso anhela enseñarles a ustedes a aprender a ver el crecimiento teológico en el Antiguo Testamento. Por eso que su trabajo es poner y fechar cuáles fueron los primeros libros del Antiguo Testamento, de la tradición testamentaria que se escribieron, para que así ustedes puedan ver cómo los escritores poco a poco fueron desarrollando sus conceptos. Pero también es su trabajo ver cuáles fueron los últimos, donde pareciera ser que hay una consumación eh, mayor en cuanto a la escritura, el desarrollo y el crecimiento desde los inicios. En este caso, yo no creo, y esta es una opinión personal y esta es la opinión de su profesor, entonces si alguno de ustedes quiere saber cómo piensa su profesor, es esto. Yo no pienso que todo el Antiguo Testamento contenga o sea la misma verdad en todos los libros veterotestamentarios y en todos los siglos que se manifestó esta tradición. Yo veo una evolución, veo un crecimiento, veo un desarrollo, veo una conclusión, veo una consumación que llega a su clímax en el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento para mí es acabado, es la palabra del Señor completa, pero en el Antiguo Testamento yo veo un libro eh, en crecimiento, en evolución, en desarrollo, que no
es completamente la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios y que se transforma en palabra de Dios a través de que es posible interpretarlo en el Nuevo Testamento. Es allí, en el Nuevo Testamento, en la tradición paulina, petrina, juanina, eh, y en los sinópticos, donde el Antiguo Testamento se transforma en palabra de Dios. Antes no lo es. Y esa es mi opinión. Eh, ¿Podrías explicarlo de nuevo, Ismael? ¿Cómo sí, estamos? Hola. hola, ¿cómo está? Puede verlo en el video después si necesita que o puede hacerme Ah, ya. una pregunta, porque eh, Sí, ok, no terminas la idea ya. sí, no voy a tener. Pero bueno, antes de ir al profeta fuera de Israel, sí, voy a terminar la idea. Yo creo que el Antiguo Testamento no tiene el mismo valor del Nuevo Testamento. Esa es mi creencia. Yo creo que lo tiene cuando el Nuevo Testamento lo interpreta y lo hace palabra de Dios. Pero por lo menos yo no creo que el judaísmo el judaísmo por sí solo sea un camino hacia Dios. Yo no lo creo. En segundo lugar, yo no soy más judío que cristiano, pues he visto, ¿cierto?, de las nuevas revoluciones espirituales y las nuevas comunidades de fe que tratan de ser más judíos que cristianos, que incluso ya ni siquiera se ponen sus nombres, sino que obviamente como eh, el judaísmo influenció en la España medieval, entonces ellos tratan de buscar sus nombres medievales, judaicos, y tratan, ¿cierto?, de decirse y llamarse así y de redescubrir todas las fiestas judías. En ese caso yo me distancio, pero rotundamente. Creo que Jesucristo murió para que todo el mundo fuese salvo y el apóstol Pablo sufrió muchísimo para poder darle una nueva interpretación y concepto al plan salvífico de Dios en un lenguaje que nace en el Antiguo Testamento, pero que es abierto para todas las culturas y para todas las etnias del mundo. Entonces, el Antiguo Testamento por sí sola no es palabra de Dios. Para mí, el Antiguo Testamento es palabra de Dios cuando se une al Nuevo Testamento y éste lo interpreta. Si el Nuevo Testamento no lo interpreta, no lo valida, no lo concluye, no lo consuma, no lo desarrolla, no lo evoluciona, no, no, pues desde el Antiguo Testamento pueden nacer doctrinas atroces como el Jerem de destruir, ¿cierto?, a los niños, a los animales, cuando Dios manda a Saúl a destruir todo. De ahí también nace la teología de la prosperidad, cuando los amigos de Job le dicen que él pecó y que no hay otra razón por qué Dios lo está castigando, porque si él fuera un hombre santo, Dios lo prosperaría y la enfermedad no hubiese venido a su familia, ni las atrocidades a sus hijos tampoco hubiesen sucedido. Entonces, si el Nuevo Testamento no interpreta, no clarifica, no le da luz, no lo toma y no le da sentido al Antiguo Testamento, para mí todos esos vacíos que se quedan, y que el Nuevo Testamento no trata, porque no trata todos los conceptos del Antiguo Testamento. Entonces, para mí no es palabra del Señor terminada, sino que es palabra de Dios en desarrollo, en evolución, en crecimiento, pero que necesita al Nuevo Testamento para que la complemente. Por sí sola no lo es. Entonces, aquí es donde entramos al área chica del curso, ¿no? Porque es aquí donde ustedes pueden ver la diferenciación que yo como profesor tengo con otros profesores y que también tengo mi propia línea, ¿no? Y que obviamente tú puedes discrepar y todo eso, y eso está bien, pero en este caso mi idea es poder hacerlos a ustedes de que puedan amar toda la Biblia y que no saquen doctrinas ni teologías de textos aislados que el Nuevo Testamento jamás toca o que si toca los reinterpreta de forma totalmente distinta a la que nosotros tenemos en la tradición veterotestamentaria. Entonces, en este caso también el profeta también crece
se evoluciona y se desarrolla hasta que llegan las mismas palabras del Señor Jesús, que Él es el más grande de todos los profetas que existieron, mayor que Elías, mayor es, ¿cierto?, Juan el Bautista. Y eso está en las palabras del mismo Señor Jesús. Y en este caso, Juan el Bautista sería la identidad terminada o concluida del rol profético en el antiguo Israel. Bien, vamos a ver entonces el concepto del profeta fuera de Israel. Entonces, ya hemos mencionado que el profeta no es una figura social que se origina en el antiguo Israel, y es algo que nosotros debemos de comprender, pues no es una novedad en la teología bíblica. Y esto ya también se los enseñé la semana pasada. El solo hecho de promover eso, de que nace en Israel, sería desconocer los hallazgos arqueológicos, las fuentes arqueológicas que hoy por hoy nos muestran profetas muchísimo más antiguos que Israel, pero que no tenían las mismas características del profeta de Israel. O mejor dicho, no tenían las mejores características del desarrollo final del profeta de Israel, porque al principio sí, se parecían muchos, se parecían muchísimo, muchísimo, especialmente, ya vamos a ver, los profetas místicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la media luna fértil, aquí está la lunita, entonces, por situación de comercio, de guerras, de roce, de casamiento, de estrategia, de política, hubo un roce y un diálogo social. Cuando yo hablo de roce social, estoy hablando de esa influencia social, religiosa y filosófica que se hace a la fuerza, porque tuviste que caminar ahí, pasaste por ahí, conversaste con alguien, entonces hubo un roce social. Cuando yo hablo de diálogo social, estoy hablando y pensando en alianzas militares que se hacían y que obviamente llegaba un ejército y se juntaba con otro ejército, iban a pelear juntos contra un enemigo en común. Entonces obviamente ahí decían, ¿y tú a quién le oras? Bueno, yo a este Dios. ¿Y tú a quién yo le oro a este Dios? Bueno, hagamos que hoy en esta guerra nuestros dioses sean uno y vamos a agarrar lo mejor de tus dioses y lo mejor de los míos y lo vamos a hacer uno. Ok, y eso pasaba en ese tiempo. Entonces, para mí ese es el diálogo social, la inclusión que se hace amistosa de la cultura, el pensamiento, la religión de otras culturas por un bien en común. Entonces, ese diálogo se presenta en guerras, en alianzas, en comercio, en casamientos, cuando la esposa que venía de otro pueblo o de otra etnia o de otra nación, venía, ¿cierto?, a reforzar al rey que la pedía en la mano, y obviamente ella traía sus séquitos, traía sus doncellas y traía sus dioses, sus creencias, y el rey obviamente los permitía, pues pensaba de que entre más dioses pudiese tener, más protegido iba a estar en este caso. Entonces a eso yo le llamo diálogo social. El roce social es ese que viene por obviedad, pero más bien por la necesidad, y el diálogo cultural, el diálogo religioso es aquel que se hace para un bien en común. Entonces la imagen del profeta fuera de Israel se presenta en la cúspide de la pirámide social. Es un personaje de gran honor y respeto, especialmente en un mundo donde el sistema político se legitimaba a través del sistema religioso. Y esto ya se los enseñé la semana pasada. El profeta era quien legitimaba el ideal que el rey o que la misma monarquía proponía para el pueblo, de cómo vivir y de cómo pagar los impuestos y cómo enfrentar su vida cotidiana. Entonces, en este caso, es un instrumento religioso que confirma la voluntad de los dioses que proviene del mismo rey. Y aquí donde Camilo decía adelante, cuando estábamos conversando, decía, en los demás pueblos, los reyes eran los dioses. Solamente en Israel era el único pueblo donde el Dios era el rey. Pero en los demás pueblos los reyes eran los dioses,
pero solamente en Israel Dios era el rey. Entonces es algo totalmente distinto, y en este caso los reyes dioses, los reyes divinos, necesitaban legitimar sus decisiones, su forma de conducir al pueblo, su forma de crear la sociedad, y lo hacía a través de sus oráculos, de sus instrumentos divinos, en este caso los profetas. Y es aquí donde el profeta cananeo es el ejecutador, es el legitimador de la voluntad del rey. El rey que crea una realidad, crea sociedad, crea forma de vivir, y esto es legitimado por el profeta, el cual pone a Dios al servicio de la estructura, al servicio de la sociedad, al servicio de lo creado. Por eso que los dioses se llaman ídolos, pues son manejables. Si no me sirve este, me sirve este otro. Entonces, en este caso, el dios ídolo es un instrumento, es un instrumento social, es un instrumento cultural para imponer la idea de sociedad del mismo rey. Pero la pregunta que nos debemos nosotros hacernos es la siguiente: ¿es el profeta el que legitima la sociedad a través de la religión, o es el profeta el que legitima la religión a través de la sociedad? Y en este caso, el profeta hebreo nos muestra un diálogo distinto, pues ya no es el último eslabón en la legitimación de la sociedad, sino que es el primero. Y en este caso, Dios, o Dios con D minúscula, ya no es un instrumento, si ahora es un Dios con Dios mayúscula, pues nos referimos a Yahvé, es el creador de la sociedad. Él es quien anhela de que la sociedad sea de esta forma, para que pueda tener los siguientes valores, la siguiente ética, la siguiente moral, y esto va entregado a través de sus profetas. Los profetas hablan y le enseñan al pueblo de cómo deben de vivir, entregan los oráculos, entregan la profecía, y esto construye una realidad, a lo que se refería Brenneman, ¿no? De que la profecía construye una realidad ideal, y esa realidad, el rey es un servidor de ella, el rey es un instrumento para llevarla a cabo. Entonces, esa es la gran diferencia. El profeta cananeo, el rey es el primero en la pirámide, y el profeta es el sirviente o es el servidor para que esta realidad se ejecute. En cambio, en la teología hebrea, es el profeta mismo, pues es el representante de Dios, como diría Javier Picasa, eh, es una manifestación misma de Dios en la tierra. Él es el que con su mensaje, inspirado por Dios, crea la realidad. Así quiero que me sirvan, así quiero que sacrifiquen, así quiero que vayan al templo, así quiero que vivan, así quiero que se comporten. Esta es la realidad que yo quiero. Bueno, voy a permitir que tengan un rey para que a través de su ejército, a través de su seguridad pública, civil, puedan asegurarse de que esta realidad que yo mismo creé, dice el Señor, pueda llevarse a cabo. Entonces, totalmente distinto. Entonces, ¿cómo saber cuándo un profeta realmente es de Dios? Es cuando ese profeta está al servicio de Dios mismo, y no del rey, y no de las personas que anhelan construir una sociedad y que usan a los dioses como ídolos para legitimizar lo que ellos quieren hacer y la forma de cómo ellos quieren vivir. Entonces, el mensaje y el comportamiento del profeta fuera de los límites de Israel es sin duda, en este caso, místico y extravagante. Es decir, viven en la esfera de lo irreal y de lo mágico. Son personas que a sí mismas se consideran anormales y especiales. Es verdad que los profetas, diría André Neger, tienen en la mayor parte de cuentos un aire más bien mágico. Son personajes estereotipados, es decir, pareciera ser que son los mismos en todas las diferentes culturas, y disponen de una técnica adivinatoria sencilla, pero bien demostrada. En este caso, la profecía no superaría en los cuentos a nivel de la magia. Entonces, los profetas que están al servicio del rey son la mayoría, y ya lo vamos a ver, son místicos, y me voy a servir en este caso de, de la línea que hace André Neger. Voy a una diapositiva más
para poder hacer el primer alto de preguntas. Las conclusiones primarias que podemos hacer entonces son las siguientes. Existen algunos personajes históricos que cargan el emblema profético un tanto diferente a la esfera de lo invisible e inmaterial, y aunque el monopolio del carácter del profeta en las culturas primitivas fuera de Israel lo tenga el aspecto místico y mágico, ya vamos a ver esa diferenciación que significa el aspecto místico y mágico, que pareciera ser es que es lo mismo, pero políticamente tiene diferentes implicaciones. Entonces, aquí hay algunas excepciones dignas de señalar, ya que de alguna forma se puede saborear la influencia que estas sombras proféticas tuvieron en el rostro del profeta del pueblo del Decálogo. Entonces, ahora, después de hacer el alto, vamos a ir entonces a la primera gran influencia y al primer gran profeta que vemos en la historia, registrado por la arqueología de la media luna fértil. Bien, hasta ahora, ¿preguntas? ¿Preguntas, preguntitas? Yo tengo ¿Comentarios? una. Sí. ¿Qué opinas tú, a ver, del tipo de profecía más pagana, por así decirlo, que, que también está en la Biblia, por ejemplo, lo mismo que hicieron eh, los egipcios, ¿cierto? Con las serpientes, bueno, lo que vemos hoy en día con eh, la gente que practica el tarot, lo que vemos en el Nuevo Testamento con el espíritu de adivinación. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa para ti eh, la divina de Saúl? ¿Para ti son personas que realmente pueden ver el futuro? ¿O tienes una postura obviamente entendemos lo que estamos hablando de que el profeta es mucho más que adivinar el futuro, pero quiero simplemente apuntar a ese concepto, que hoy en día es como bien necesitado, entre comillas, por la gente. Sí, y no solamente eso, muchas veces los vemos nosotros y vamos a ver a los egipcios primero, pero cuando lleguemos a los griegos vamos a ver que hoy lamentablemente el rol profético que se exprime y que se usa incluso en las iglesias cristianas es el de la usanza griega, ¿no? Y el de la usanza griega es algo que, que no es la plenitud del concepto del profeta que ya vamos a ver. Pero respondiendo a tu pregunta, y una pregunta muy interesante, yo pienso de que lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que va a desarrollar o va a desarrollar el tema del mal, del maligno. Pablo va a decir en Efesios capítulo 6, verso 10, dice, 11 y 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, ¿cierto? Entonces, el desarrollo que hace el Nuevo Testamento del mal, para mí es la explicación más grande del poder que tienen los profetas en el Antiguo Testamento fuera de Israel. Creo que eh, eh, Satanás, desde el Shatán en hebreo, el enemigo, les ha facultado con poder que es totalmente legítimo y real. Y yo creo que sí tienen un poder, yo creo que sí tienen una fuerza, yo creo que sí tienen una autoridad. Está dentro de los misterios del Señor. No sé por qué Dios permite eso, no sé por qué Dios permite de que haya intervención en el tiempo y en el espacio y suceda algo mágico, algo sobrenatural en personas que no lo conocen, que no han confesado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. No sé por qué, tal vez puedo tener algún pensamiento personal con respecto a eso, pero a ciencia cierta no sé por qué, pero sí sé que Dios lo permite y que eso es real y que eso existe, y creo que en algunos casos la doctrina o la teología dogmática me enseña de que Satanás no es omnisciente, pero sí yo creo que es muy astuto y que juntando 2 más 2 son 4 para él. Entonces no es que conozca el futuro, pero pareciera ser que es bien asertivo en su suma cotidiana de la vida, y puede ayuntarle en algunos casos, no porque sepa el futuro, sino porque
simplemente en su astucia puede concluir algunas cosas que pueden desarrollarse de la forma en que él puede concluir. Además, creo que también sus huestes pueden manejar a esas personas, a esos instrumentos que no tienen al Señor en su corazón y que también pueden servir para cumplir su voluntad, y en este caso, si se pudiese cumplir, que el futuro que ellos prevén es cierto, pues sus mismos huestes de maldad lo van a llevar a cabo. Entonces, ese es mi punto de vista en ese sentido, y la profetisa que vemos en Samuel, en este caso, y cuando veamos Samuel vamos a ver si realmente fue Samuel o no fue Samuel. Yo creo que es un cuadro bien aislado, y no hay que hacer doctrina ni un dogma de esa figura, pero en mi caso yo pienso que por alguna u otra razón Dios sí lo permitió a través de lo que dice Samuel. Yo creo que en ese sentido sí es Samuel, y pienso de que eso nos deja una gran enseñanza, porque recuerda que el concepto de salvación es bien neotestamentario. Hay que pensar si realmente Samuel estaba en el cielo o no, o estaba Perdón, Imar, ¿tú en crees el que seno sí de es Samuel? Abraham. ¿Qué? ¿Tú crees que sí es Samuel? No Sí, te yo creo entendí. que sí es Samuel, yo creo que sí. Cuando lleguemos a ese texto, lo voy a explicar porque creo que es Samuel. Y recuerda que el Ya, y concepto ojalá de... que lo relaciones con la parábola del rico y Lázaro en el Nuevo Sí, Testamento. sí, por eso mismo, por lo mira lo que Ya. estás diciendo, el tema del seno de Abraham, ¿no? Que todavía Ujú. no hay un concepto de cielo y de infierno bien desarrollado en el Antiguo Testamento. Y Mm. así como el rico y Lázaro fueron capaces de hablar y de manifestarse y de explicar. Bueno, ahí cuando lleguemos a ese texto vamos a ver. Gracias, amigo mío. Están buenas tus preguntas. Y siempre, profesor Matías, hace preguntas porque ustedes no hacen preguntas, pues, hermano. A ver, quién más va a preguntar o comentar Yo, algo? yo, No, Porque yo tengo, es para lo que he motivarlo. dicho ha sido sumamente fuerte. Lo que estuvieron desde el principio ha sido sumamente fuerte. tengo una, profesor. Sí, adelante. O sea, tengo varias, pero voy a elegir una, para que conversemos todos. No, a mí me parece muy interesante la clase, creo que entrega perspectivas interesantes a seguir explorando. El texto que nos envió de Profeta en el Antiguo Israel lo encontré muy bueno, de verdad, muy clarito. Me gustó mucho una frase que usted señaló de que el profeta social es un díscolo que solo servía a la corona celestial. Y creo que esa frase bien calza con los tiempos actuales. Creo que hay harto oro para sacar ahí. Pero la pregunta que quería hacer, usted hacía una distinción entre que efectivamente ve el Nuevo Testamento como más concreto, terminado, y respecto del Antiguo Testamento, esta evolución, este crecimiento, esta comprensión del rol del profeta. Entonces, entendí yo, solo es palabra de Dios cuando el Nuevo Testamento lo interpreta y lo interpreta correctamente. Entonces, desde esa mirada, sin pedirle un listado exhaustivo, sino grandes puntos, ¿qué elemento usted que hoy día la Iglesia toma como palabra de Dios y en definitiva no es una interpretación correcta desde el Nuevo Testamento pensando en el Antiguo? Tremenda pregunta, muchas gracias. Sí, solamente antes de contestarla, señalar de que el material que les puse, que bueno que muchos de ustedes lo leyeron, y algunos de ustedes me comentaban en la semana y me decían, estoy leyendo esto, aquí, acá, y yo me puse feliz porque estaban dialogando con el autor, en este caso. Pero yo me sirvo me sirvo del esquema de Neger, ¿no? De André Neger, pero es ahí donde yo uso eso para tirar la bomba, y esta es novedad en mí, en su profesor, y quiero que lo puedan absorber, discrepar, todo lo que quieran, obviamente dialogar todo lo que quieran, pero quiero que me conozcan, y esta es mi característica: utilizo la figura del profeta para explicar mi creencia del desarrollo y la evolución del concepto teológico en la Biblia, ¿no? Entonces eso es una novedad
en mí. Pero respondiendo a su pregunta, por muchísimas cosas, por ejemplo, el tema de las leyes. Yo no puedo concebir de que hayan iglesias cristianas que por ejemplo, sigan las leyes levíticas. Yo, no, eso para mí no, lo entiendo, veo que intentan buscar de Dios y agradarle, pero todavía ese concepto de la gracia no lo entienden muy bien, creen que tienen que ganarse la salvación, y veo que siguen el día sábado, veo que el tema, por ejemplo, mujeres que cuando tienen su menstruación no oran, o no adoran, o no van a la iglesia, o veo personas que no comen esto o esto otro porque es inmundo, y si es inmundo no le agrada a Dios, y si no le agrada a Dios no voy a ser aceptado delante del Señor. Cosas con respecto al tema del diezmo. Creo que el diezmo es algo sumamente importante. Si usted me pregunta a mí, hermano Ismael, ¿usted diezma? Sí, yo diezmo, pero no a la usanza del Antiguo Testamento, no a la usanza de creer que el diezmo es parte del convenio que yo tengo para que Dios me acepte como su pueblo santo. Yo creo que el diezmo en este caso es instrumentativo, es un instrumento para poder respaldar a la iglesia, que ésta se organice y que ésta se financie. No voy a perder mi salvación si no diezmo, no voy a dejar de ser un sacerdote por si no diezmo, sino que simplemente yo lo creo como una figura justa que ni siquiera es israelita, que nace en Egipto para poder financiar a la iglesia. Pero hay gente que cree que es parte de sentirse, obviamente, aceptado por Dios. Hay gente que habla de que el diezmo es parte de la salvación. Hay gente que habla, por ejemplo, de las primicias. Creo que el tema de las primicias, aunque se ve en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se desarrolla por completo, y creo que no es homólogo en este tiempo el tema de las primicias, traerlo a los sacerdotes. Entonces, veo muchísimas cosas en cuanto a ritos, en cuanto a cosas que yo tengo que hacer para ser Israel, ¿no? Pueblo de Dios, escogido por Dios, y obviamente ser aceptado por el Señor. Pero también obviamente toda la teología que veo, en la teología del tema del Jerem, el tema, cierto, de los sacrificios, el tema de la prosperidad, el tema de los matrimonios, de la monogamia, de la poligamia, el tema del matar a otra persona, el tema, un montón el tema del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, teológicamente y prácticamente hablando, creo que hay muchísimas cosas que se quedan en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento no desarrolla, no potencia, y cuando no lo hace, cuando se mantiene en oscuridad, creo que ahí el Antiguo Testamento no es palabra de Dios. No sé si me explico un poquito. Sí, perfecto. Gracias, profesor. Ujú. Isma, ¿sabes qué? Yo creo que deberías hacer un esfuerzo extra por definir lo que es la palabra de Dios. Okay. Porque al menos yo entiendo la palabra de Dios como de otra forma. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, yo siempre explico mucho del tipo y el arquetipo, por ejemplo. Entonces, en el Antiguo Testamento eh, hay muchas sombras que en el Nuevo Testamento son reveladas y que son más completadas, por así decirlo. Pero no por eso voy a decir que las sombras no son palabra de Dios, ¿me entiendes? Ujú. Muchas gracias. Sí, voy a definir entonces, cuando yo me refiero a palabra de Dios, me refiero a la línea de conducta, de pensamiento, de práctica innegable que Dios nos ha ordenado y que nosotros debemos hacer en consecuencia de que somos sus seguidores. Para mí eso es palabra del Señor, es algo que de alguna u otra forma es la voz misma de Dios, y que nosotros debemos de llevar a cabo, de creer en ello primero, pero llevar a cabo y practicarlo eh, como una manifestación de nuestra relación con el Señor. Entonces, en ese sentido,
eso es palabra de Dios, lo que le da vida no solamente a mi persona como seguidor o como creyente, sino que también es aquello que constituye lo ideal y la realidad que Dios quiere ejecutar en este mundo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, el tema del día sábado, yo creo que el Nuevo Testamento sí lo potencia el día sábado eh, como una enseñanza. Creo que nosotros debemos de tener un día de descanso, pero no creo que sea el mismo día sábado, porque incluso muchos dicen que inclusive imposible saber cuál realmente es el día sábado. Entonces, y yo lo he experimentado como pastor eso, pues yo he perdido líderes de iglesia, un diácono de una iglesia porque no adorábamos el día sábado y se fue a la iglesia adventista. Entonces, cuando hablo de palabra de Dios, eso es lo innegable, y que lo innegable de Dios que yo debo de realizar como su seguidor, pues eso es el plan que Dios tiene para mi vida, pero también para el mundo. Entonces, cuando el Nuevo Testamento no lo potencia, y aquí quiero, pues Matías es bien sabio, ¿no? Y este video después va a salir a YouTube, entonces bueno que lo aclare. Es bien sabio cuando él dice, sí, obviamente es palabra de Dios porque aparece en la Biblia, pero se va diluyendo cuando el Nuevo Testamento no lo desarrolla y no lo pone en ejercicio. Casos como lo que te decía, cuando el Señor le dice a Saúl que destruya a los niños, que destruya a los animales, y hay gente que yo he conocido iglesias de campo que hay muchos que creen en esas cosas, que creen en destruir a los enemigos y personas así, y oran por eso. Entonces, ahí no es palabra de Dios. Está en la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios porque no es parte del plan que Dios quiere para nosotros. Vamos a seguir entonces con el tema de Egipto. Me dicen, por favor, si está el grande o el pequeño. Ahí está, ahí Kevin, ¿no ve nada? Una pantalla negra. Ok. Eh, ¿Hay también una pantalla negra? Ahora sí. Ahí sí, ahí Ahí bien. sí. Bien, entonces Sí. vamos a Egipto, la primera gran cultura que tenemos para poder acercarnos al tema de los profetas fuera de Israel es Egipto. Y hay un personaje súper interesante que se llama Neferuku. Y Neferuku es el hombre de brazo valiente, un escriba de dedos hábiles, un hombre poderoso, y vean esto, más rico que todos sus iguales, experto en el arte de decir las cosas pasadas y las cosas venideras. Entonces, en la egiptología, Neferuku es uno de los primeros profetas que se pueden evidenciar y es en la 12ª dinastía, es decir, sería contemporáneo ¿de quién? De Abraham. Recuerden que Abraham es el primer personaje que nosotros encontramos al cual se le atribuye que es profeta. No a Moisés, es Abraham. Incluso Dios es el que le atribuye a Abraham el rol del profeta cuando le habla, ¿cierto?, al rey Abimelech y le dice, él va a orar por ti porque es profeta. Entonces, en este caso, los escritores del Génesis ven al primer profeta, a Abraham, y no lo ven como una persona que trae palabra al pueblo, sino que ven a una persona que tiene un diálogo con la divinidad. Entonces, en este caso,
el primer concepto que nosotros tuviésemos de profetismo en el antiguo Israel es un concepto de diálogo, es un concepto de relación entre un hombre y su Dios, algo que obviamente ejecutó Abraham. Pero también vemos una luz de obediencia en este caso. No solamente es alguien que tiene una relación con su deidad, en este caso Abraham con Yahvé, sino alguien que también está dispuesto a obedecerle, a abandonar su tierra, su parentela, la casa de su padre, e irse a la tierra que obviamente el Señor le iba a mostrar. Entonces, tiene implicaciones de obediencia. Y aquí, paralelamente en la cultura, o en el tiempo, en la cronología de Abraham, tenemos a este Neberjú, pero van a ver que no solamente tiene un diálogo con los dioses egipcios, sino que también es un experto en la oratoria, donde habla acerca de lo pasado, es decir, interpreta el pasado, pero también tiene una mirada futurista, una mirada escatológica, pues también es capaz de adivinar las cosas que vienen. Ahora, este Neberjú es originario de Heliópolis y pertenece a Bast, hombre de una divinidad. Entonces, Neberjú sería no solamente profeta, sino que también sería sacerdote, es decir, no solamente es alguien que entrega palabra de Dios, sino alguien que también le enseña al pueblo de cómo adorar a estos dioses. Y es muy interesante porque los registros arqueológicos que tenemos nos dice que Neberjú le preocupaba lo que le iba a ocurrir al país, es decir, era una persona que entendía su rol profético en conexión con la contingencia de Egipto. Y es aquí donde nosotros veíamos delante de que los profetas fuera de Israel legitimaban la sociedad que los reyes construían. Y en este caso, a este profeta sacerdote, nosotros vemos que le preocupa la contingencia del pueblo. Está totalmente comprometido con lo que el pueblo vive y él anhela tener una palabra para poder intervenir en dicha sociedad. André Neger va a decir que eleva su corazón contra lo que va a surgir. Eleva su corazón contra lo que va a surgir. Tenemos un segundo personaje en el antiguo Egipto, y en este caso es Ipuwer, contemporáneo de la duodécima también dinastía en el periodo intermedio de Egipto, ¿no? Paralelo también a Abraham, Isaac y Jacob, y este era un sabio y quizás un importante funcionario del tesoro real. Entonces aquí vemos otra vez al profeta metido en la corte, en lo que yo les decía. Ahora ya no es solamente un hombre rico como era el anterior, sino ahora también es tesorero. ¡Wow! Es tesorero del rey. Es decir, obviamente está al servicio de la corona, tiene fuerte personalidad y cumple con toda nobleza y realismo su misión de informador. Ahora, miren lo que hace. Predice la restauración y la vuelta al orden con todo el ardor de un visionario. Entonces, en este caso, Ipuwer es diferente a Neferrujú, porque Neferrujú pareciera ser que es bien carismático e independiente, pero en Ipuwer vemos al profeta en su gloria y majestad al servicio de la corona. Y recuerden que los egipcios se preocupaban mucho por el orden, a lo cual le llamaron Mat. Incluso uno de sus dioses era conocido como Mat, que significaba estabilidad y orden. Y el profeta, cuando ve que la sociedad está cayendo en cambios que pudiesen ser legítimos y muy espontáneos, él va a decir, no, para allá no va, no queremos ir para allá. Las cosas tienen que seguir como estaban. El rey, así es el rey, así es la sociedad, y nosotros debemos de seguir. Entonces, en este caso, Ipuwer y los profetas contemporáneos de él son mantenedores del orden establecido. Pone en sus anuncios un convencimiento grave y expresa el final de estos con un sentimiento profundamente profético, el dolor de tener que anunciar la desgracia presentida, hablando del sufrimiento que vive, y expresa lo siguiente: porque le agradaría a mi corazón es no. Entonces,
siempre Ipuwer estaba en este sentido, ¿no? Diciéndole, por favor, vuelvan al orden, denle los impuestos al rey, o si no les va a venir una calamidad. Esto no lo pueden hacer, porque si no les va a venir un dolor, un sufrimiento. Esto no lo pueden hacer así, porque si no les va a llegar una maldición. Entonces era un mantenedor de lo ya establecido, y algo que nosotros incluso después más adelante vamos a ver en los mismos profetas de Israel, cuando los contemporáneos de Jeremías, ¿no? Que le decían que le profetizaban puras cosas buenas al rey para que pudiese seguir en el orden establecido que ya se había formado en la sociedad. En este caso, algunos comentarios son los siguientes. Estos hombres no son magos, se alejan de lo místico y lo inmaterial para caminar por lo terrenal y cotidiano. Es decir, aquí nosotros nos vamos a ver a Ipuwer o Neferrepu, no lo vamos a ver en trances, no los vamos a ver hablando en lenguas. No se asusten cuando hablo de esto, pues las lenguas son, la glosolalia es una situación muy, muy antigua. No los vamos a ver cortándose las manos, sino que los vamos a ver de punta en blanco, en la corte del rey, con, tal vez con rollos, expresando las cuentas que deben de seguir, enseñando al pueblo que deben de seguir por ese camino para que la maldición no les llegue. Más encima son nobles, y son personas con una alta estima. El primero era rico, el tesorero parece que no es tan rico, pero por lo menos está en la corte del rey, entonces tiene un buen pasar. Y en la conclusión, nos encontramos aquí con un profetismo intuitivo, tan despojado y tan puro que con frecuencia se le ha negado la calificación de imagen profética. Ahora, ¿por qué decimos que son profetas? Porque la palabra en egipcio que se traduce a estos hombres es el equivalente a profeta. No usan nada para provocar la inspiración. Cuando hablo de no usan nada, recuerda que en el Antiguo Testamento usaban inciensos, usaban plantas, usaban música, necesitaban el dolor, se cortaban para tener dolor y poder caer en trances. Ellos no usaban nada, estaban al servicio de la corona, legitimándola a través de sus oráculos. Eso fue en Egipto. Ahora, en Mesopotamia tenemos a tres grandes ejemplos. Tenemos a Xipú, Barú y Shailú. Aquí la diferencia con los egipcios es algo no tan grande, pues es muy parecido con el profetismo hebreo. Pero ¿cuál es la diferencia? La imagen profética aquí se aleja de la denuncia social y del dolor de denunciar los desastres presentes para enfocarse en la escatología al servicio de la corona. Entonces, en este caso, el Ashipú, el Barú y el Shailú en Mesopotamia no son personas que están enseñándole al pueblo, ni son cortesanos, sino que son personas que simplemente ven calamidad en todas partes y que siguen al servicio de la corona, pero que todo lo que hablan no tiene que ver tanto con la contingencia, con lo que está pasando en la sociedad, sino con lo que va a pasar, pero no para expresar desgracia por los pecados del presente, sino para que la gente se prepare en el presente. Entonces, vemos aquí profetas que manejan mucho el tema del temor y del miedo en la sociedad. Muchísimo temor y muchísimo miedo. Todo esto se hace desde la experiencia fantástica y de lo asombroso. Aquí entonces en Mesopotamia, a diferencia de Egipto, que es algo más racional, algo más cortesano, lo que vamos a ver aquí en Mesopotamia es algo un poco más experiencial. Vemos personas que caen en algunas especies de frenesí, vemos personas que buscan hacer magia, que buscan intervenir en el tiempo y en el espacio a través de lo asombroso, y vemos personas, ¿cierto?, que intentan hablar con los espíritus, hablar con los dioses, ser intérpretes, cosa que cuando ellos hablen sean los mismos dioses
o los mismos espíritus los que están hablando a través de ellos. Y esto lo vemos en los sumerios, en los acadios, en los caldeos, en los babilonios, y lamentablemente aquí es donde lo que hablaba Matías, ¿no? Aquí es donde vemos nosotros a esas personas como los que hoy conocemos como los espiritistas, los vemos en todo su máximo esplendor, pues también son los que van como exorcistas, sacando malos espíritus, hablando por los malos espíritus, por los buenos espíritus, son simplemente instrumentos y su voluntad no les pertenece. Por otro lado, el homólogo más cercano que tenemos al profeta hebreo aquí en su instancia no sería el Ashipú, Barún y Shailu, que son más espiritistas, ¿no? Si se pudiese decir un nombre, sino que sería el Mahú mesopotámico, el Mahú mesopotámico. Aquí también se hablaría de un personaje extático. Cuando hablo de extático, estoy hablando de caer en el éxtasis, es decir, en el frenesí, en el trance, y en algo que los dioses me controlan. Por eso es que es tan importante el desarrollo neotestamentario, cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 14 va a decir, oye, ¿de qué me está hablando? Porque no es que los corintios se justificaban y decían que hablaban en lengua y profetizaban porque ellos no podían controlarse a sí mismos, y Pablo decía, ¿de qué me estás hablando? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No sé si se recuerdan de ese texto, que lo vamos a buscar porque es importante. Dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y no está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Sino que está hablando del 1 Corintios capítulo 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está hablando del espíritu humano que es capaz de controlarse, pues algo que desarrolla la teología neotestamentaria es que el Espíritu Santo jamás va a poseer a nadie, va a manipular a nadie, jamás va a hacer que la persona pierda su razón, pues Dios no actúa así. Entonces, en este caso, el Mahú se acercaría más un poquito más al profeta hebreo, pero al profeta hebreo en sus inicios. Lo vuelvo a repetir, no el profeta hebreo que se va a desarrollar completamente en algo que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. En este caso, Contenau dice, la mántica babilónica es una verdadera institución estatal. Ellos, cuando hablamos de la mántica, estamos hablando de ese proceso de hacer un oráculo, de caer en éxtasis y de hablar a través de los dioses. ¿Ok? Y lamentablemente estos profetas tenían muchísimos beneficios económicos, grandes beneficios económicos, es decir, se llenaban los bolsillos a través de la venta de sus oráculos y de sus profecías. André Neger va a decir, Mesopotamia parece haber sido el terreno del profetismo institucional, es decir, aquí en Mesopotamia nosotros vemos cómo los estáticos, los que tratan de caer en el trance, se van y se venden al rey para profetizarles algo que les agrade, que siga manteniendo el orden que ellos han establecido, y obviamente se llenan sus bolsillos. Ahora, en Mari, no sé si ustedes saben dónde queda Mari. Voy a parar aquí porque es importante que puedan conocer geográficamente dónde está Mari. Pues es aquí donde se encontraron muchísimas tablillas que nos ayudaron a redescubrir
algunas cositas que nosotros necesitamos redescubrir en el, en el antiguo Israel. Ok, aquí ya la encontré. ¿Alcanzan a ver el mapa? Sí, pastor. Sí, ya. ¿Me ven mi flechita o no? ¿Sí? También, Ahí está Mari. ¿La ven? Entonces, aquí esto es importante porque son sitios arqueológicos que definitivamente nos van a ayudar. Pues recuerden que una de las rutas para ir a Canaán pasaba por esta ciudad que se llamaba la ciudad de Mari y que algunos piensan que fue la que Abraham tomó, aunque Abraham fue Aram, ¿no? Y también tuvo algunas variaciones, pero Mari es importante que lo conozcan, Ugarit es importante que lo conozcan y Ebla, que son los grandes sitios que nos hablan del Israel en tiempo de los patriarcas y de Israel en tiempo de los cananeos. Ok. Entonces, aquí en Mari, ¿están viendo ahí el grande? ¿Está bien? ¿O el chiquitito? El pequeño. El torpedo. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí. mucho Entonces, mejor. aquí en Mari encontramos la institucionalidad de la figura profética. Es decir, no solamente está al servicio del rey aquí, sino que Mari es una vocación, es una profesión. ¿Qué querés ser cuando grande? Quiero ser profeta. Ah, como tu padre. Sí. Es aquí donde en Mari se encuentra el profetismo institucionalizado, eh, pudiese haber pudo haber tenido, es una especie como de escuela de profetas, sistema profético de herencias a lo tipo sacerdotal, ¿no? Entonces es aquí donde se destaca el Nahú, que es un vidente que transmite un mensaje claro y específico. Vemos en el Nahum llamado hacia la iniciativa de compartir ese mensaje. Y André Neger dice al respecto, un verdadero mensajero de la divinidad, un llamado que surge inesperadamente y es portador de un mensaje que solamente parece haberle sido comunicado por la palabra del Dios al cual está sirviendo. Entonces, aquí en Mari se distingue el personaje mántrico y extático para evolucionar en un personaje inspirado y racional que muchas veces escribe su mensaje divino. Entonces, aquí el profeta ya institucionalizado, ya como una profesión, como una vocación, ya un poco más colegiado, más enseñado, más racional, incluso es capaz de escribir sus oráculos y los vende sus oráculos, vende sus profecías. Aquí no hay presagios, ni hechicerías, ni encantos, solamente el poder de la palabra y la oratoria. Nos encontramos con una imagen de un personaje que tiene algo que decir a su presente a través de su mensaje, algo que caracterizará el gen profético hebreo en la Israel de la monarquía antigua. Entonces, hermanos y hermanas, si ustedes me preguntaran, Samuel como profeta monárquico, ¿dónde está? ¿Dónde está su gen? ¿Dónde está su prehistoria? Es aquí, en Mari. No está en Egipto, no está en Mesopotamia, sino que es Mari la línea cultural y religiosa que pareciera ser está
influenciando la identidad y el perfil que nosotros vemos en Samuel. Por eso se dice Samuel el primer profeta, ¿no? Pero no sé si ustedes han leído el libro de los jueces, en realidad hubo muchos más profetas que Samuel, antes que Samuel. Pero Samuel es el primer profeta en el tema de la institucionalidad en Israel. Y esta institucionalidad en Israel, profeta por vocación, profeta como profesión, como rol, es algo que se ve primeramente en Mari y que tiene muchísimas características en Samuel, porque nosotros en Samuel no vemos un profeta estático. ¿Se acuerdan cuando Saúl se pone, dice, y Saúl fue contado entre los profetas? Vemos, hay un grupo de profetas israelitas, pero que hablaban en lenguas, se cortaban, andaban en trance y andaban por aquí y por allá, saltando, pero no vemos eso en Samuel. Entonces, sí, así como era posible de que dos jueces gobernaran en el mismo tiempo en Israel, también pareciera ser que fue posible que dos formas de entender el profetismo fueran cronológicamente hablando paralelas en el antiguo Israel. Es decir, estaba el profeta como Samuel, que se acerca al de Mari, pero también estaban los profetas estáticos y mántricos al estilo de los mesopotámicos o cananeos en este caso. Entonces, es aquí, en Mari, donde tenemos, como diría André Neger, la prehistoria del profetismo bíblico. En Mari es donde nosotros tenemos la prehistoria del profetismo bíblico. Bien, voy a hacer el último alto antes de seguir la tercera parte y final. Ya nos vamos acercando, ahora vamos a ir a los profetas de Frigia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Profesor, sí, ¿Sí? una consulta. Sí, sí, sí. Bueno, aquí usted, claro, está tomando este nivel social que tenía o el avance desde las distintas esculturas que dan cuenta de este profetismo. Y bien explicó al principio que el rol del profeta se fue comprendiendo, fue creciendo teológicamente. Desde esa mirada hasta aquí, digamos, me estoy pegando el salto al siglo XXI. Eh, ¿Qué área usted piensa que deben seguir hoy día siendo comprendidas? En qué área tenemos espacio para seguir, no sé si es la palabra, pero haciendo una relectura contemporánea respecto del rol profético? Yo creo que es una constante y eh, es algo que la próxima semana, si el Señor Jesús no viene antes por nosotros, vamos a finalizar. Yo creo que debe ser una constante. El mismo Israel fue considerado como un pueblo profético y creo que la iglesia debe volver a ser una comunidad profética, pero a la usanza del desarrollo teológico eh, completo, no de ese profeta que voy a orar por ti y voy a decirte lo que te está pasando y lo que te va a pasar. Creo que, en primer lugar, creo que eso no es profetismo, creo que ese es el don de ciencia. En segundo lugar, creo que sí es necesario para la edificación del cuerpo, pero como iglesia, como unidad completa, creo que tenemos que redescubrir el rol profético para poder seguir siendo como iglesia la voz del mundo, seguir anunciando la esperanza, pero también denunciando las injusticias sociales, denunciando el pecado, el sistema pecaminoso y seguir anunciando también de que hay una imagen ideal social que Dios nos ha dado desde su palabra. Entonces se debe seguir redescubriendo constantemente y ustedes como pastores, como siervos del Señor, tienen que seguir siempre redescubriendo ese rol en todo lo que hagan, alimentando a su grey, alimentando a su iglesia, constituyendo su iglesia como una comunidad analítica, como una comunidad profética en el desarrollo total, y lo vuelvo a repetir, del concepto del profeta, no
no del adivinador, sino aquel que interviene en su sociedad con un mensaje de esperanza, de que Cristo está vivo, de que es real, de que Él va a venir, de que necesitamos arrepentirnos, de que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir, o si no, nos espera el infierno, de que necesitamos entender de que el Señor tiene un plan para la sociedad, y ese plan lo podemos nosotros tomar en la palabra, y esa palabra ya está escrita, y nosotros, nuestro rol como profetas es poder entregarla. Entonces es una constante, es un redescubrimiento constante. Bien, vamos a seguir entonces en la tercera parte. Profesor, ¿Sí? antes que siga, que me queda dando vuelta ¿Sí? con respecto a lo mismo a lo que le respondía Andrés, ¿cómo? Porque finalmente la postura que usted presenta, yo la comparto, pero a la vez también dentro de la iglesia, de una mirada más, no sé si clásica, conservadora, muchos responden que finalmente el rol de la iglesia solamente se limita como a la parte espiritual, entre comillas, como al arrepentimiento, y por lo tanto la iglesia no debería tener incidencia social, finalmente. Por lo tanto, el rol profeta no sería en esa dimensión. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos y cómo finalmente, no sé si convencer, pero promover o apoyar, fortalecer esta mirada más transversal del Evangelio? Oh, excelente pregunta, Pastor Felipe. Creo que primero sí debemos entender, ¿no? Cuando lleguemos a la culmine del profeta hebreo, que es el profeta social, entender qué es lo que es un profeta social. Pues si lo mal entendemos, vamos a caer en el error que incluso cayeron los sacerdotes y los teólogos de la liberación en los 60 y los 70, cuando tomaron las armas y dijeron, bueno, tenemos que ser profetas y vamos a pelear por nuestro pueblo, y se pusieron a disparar a metrallazo limpio en las diferentes revoluciones políticas de los países, ¿no? Entonces, creo que ese es no una exageración, pues no voy a hablar no voy a juzgar el amor y las motivaciones que tenían esos curitas, yo creo que lo hicieron con pasión y amor. El tema es que fue un malentendimiento de lo que es el Evangelio. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué consejo es entender bien el Evangelio? Entender bien el Evangelio. Si nosotros como pastores enseñamos un Evangelio solamente metafísico, espiritual, almático, y, y esto constantemente está surgiendo una dicotomía, o está generando una dicotomía en la iglesia, donde los domingos soy del Señor, pero de lunes a viernes soy otro, donde los domingos soy del Señor, pero de lunes a viernes yo voto por quien yo quiera, yo creo lo que yo quiera. Cuando generamos esta dicotomía, entonces las personas entienden de que el Evangelio no tiene que tener repercusiones éticas, morales, ni mucho menos sociales. Entonces, usted como teólogo, como pastor, como pastora, debe descubrir un Evangelio, y yo creo que el Seminario Teológico Bautista en Santiago siempre lo ha enseñado, un Evangelio integral. Un Evangelio integral, un Evangelio holístico, un Evangelio pleno, que permita que todas las áreas de nuestra vida nos conduzcan hacia Jesús. Como dijo el vidente de Patmos, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Entonces nosotros tenemos que seguir al Cordero, a Jesús, donde quiera que Él nos está marcando el camino, y la única forma de entender un evangelio pleno y integral. Pero no irnos al otro lado, pues la integralidad del evangelio también tiene que ver con el arrepentimiento. Decirle a la gente que es pecadora, decirle a la gente, porque yo lo soy primeramente, yo soy pecador, decirle a la gente que el Señor Jesús quiere ser su Salvador, porque también está el otro área, ¿no? El área social, donde yo le doy de comer a una persona, donde le doy un abrigo a la persona, pero ni siquiera les prediqué el Evangelio. También estoy cayendo hacia el otro lado, pues no le estoy entregando la integridad del Evangelio, pues no le entregué el mensaje de Jesús. Entonces tiene que haber un equilibrio, un balance, y lo primero que yo partiría es desde el púlpito en pensar a redefinir lo que es el Evangelio, redescubrirlo y empezar a enseñarlo,
para que en todas las áreas de la vida las personas podamos ser cristianas, en todas, no solamente los domingos o nuestros códigos religiosos, sino que también en nuestro trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todas partes. Y cuando definimos qué es realmente el Evangelio y nuestra práctica como cristianos, ya va a ser un poquito mucho más fácil empezar a decirle a las personas, bueno, pero también tenemos un rol social, que es la otra parte. No suple la primera parte, pero es la otra parte. Entonces, en este caso, creo que tenemos que tener un balance. Sí, porque yo, por ejemplo, y quiero ser bien enfático en esto, yo he ido, por ejemplo, he manejado horas y horas y horas y horas a un lugar para ayudar a los pobres y me desgasté y todo, y yo dije, bueno, ahora prediquemos el Evangelio. No, 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 si le estamos dando comida. Este es el Evangelio integral. No, pero prediquemos, los tenemos aquí, mira, tener una hora, hablemos de la... No, 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 con eso está bien. Y creo que tampoco es el camino. Creo que debe ser, tenemos que predicar el mensaje completo, la salvación de Jesús, el arrepentimiento y también, obviamente, la propuesta del Señor Jesús en medio de la sociedad. Ahí se ve, ¿qué se ve? No se ve nada. A ver. ¿Y en este? ¿Chico o grande? Pequeño. Pequeño. Como dicen los gringuitos, quiero un café, un grande. Un grande. ¿Saben decir grande? ¿Y ahí, grande o pequeño? Ahí sí, ok. Bien, aquí está Frigia. Tenemos en Ras Shamra, que es un lugar, no es una persona, un ejemplo donde la radicalización del profeta se transforma en una imagen de éxtasis y adivinación. Esto es más cananeo, ¿no? Es verdad que Egipto y Babilonia se caracterizaron por un énfasis en lo mágico. Sin embargo, es en Frigia y el Asia Menor donde el movimiento profético radicaliza su concentración en lo fabuloso, en lo inmaterial, en lo espiritual, en lo sobrenatural. Es aquí donde se cae incluso en excesos esquizofrénicos, ¿no? Donde pareciera ser que personas que son poseídas, el espíritu lo toma, los dioses lo toman, y comienzan a hablar, son hechiceros y son taumaturgos, es decir, hacedor de milagros. Aquí el profeta es un personaje que no tiene ninguna diferencia con el hechicero. La huella profética es distorsionada con una imagen mística, subjetiva, inmaterial y platónica. Se pierde el rastro del presente y la contingencia. Ya no se puede elaborar una complexión profética seria y objetiva, pues el rastro del profeta se ha eclipsado con las marcas de las artes oscuras. Incluso aquí vemos profetas, en Ras Shamra vemos profetas que le hacen a las artes oscuras y en muchos casos a la brujería. El movimiento profético hebreo en sus orígenes ha recibido una gran influencia de Frigia, especialmente en el aspecto mántrico y mágico que tuvo al principio, especialmente en la Israel premonárquica. Yo les invito a que lean el libro de Jueces y van a ver el comportamiento de los profetas en el libro de los Jueces, que es totalmente distinto al comportamiento de Jeremías, de Samuel, de Natán, de Isaías, de Elías, de Eliseo, de Amós. Es totalmente distinto y pareciera que responde a este diálogo cultural con los pueblos, ¿cierto?, que estaban en Canaán. Recordemos que Israel no destruye completamente a los pueblos que estaban asentados anteriormente en Canaán, debiendo convivir culturalmente con ellos por siglos. Ahora, ¿ustedes saben por qué Israel no destruyó a los pueblos de Canaán? El autor bíblico nos va a decir, ¿cierto?, que no los destruyeron, no quisieron destruirlos. Y si usted entiende un poco de economía antigua, es simplemente porque los israelitas querían tenerlos, número uno, para que les sirvieran como esclavos, pero también para cobrarles impuestos. Entonces, y eso mismo determinó una gran influencia de sus propios servidores
en este caso, los amos, que eran los israelitas. Los términos que describen a los profetas de Rab Shamra, vuelvo a decir, Rab Shamra es un lugar en Canaán, incluso usted búsquelo como sitio arqueológico de Rab Shamra, los cuales tienen sus homólogos en Israel son los siguientes. Número uno, el Nuqué, que pareciera ser que es un profeta cultual. Número dos, el Ariel Elishel, que es el hombre de Dios. Y el número tres, el Joset y el Obed, que es el vidente. Entonces los cananeos tenían profetas por todos lados y ya tenían diferentes términos para ellos. Aquí vemos 5 diferentes términos y que parecía ser que al principio sí existió un homólogo en Israel. Recuerda, el gran ejemplo de los profetas de Ram Shamra son los profetas de Baal, ¿no? Ese es el gran ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. Ahora, el profeta, y ya con esto voy finalizando, el profeta iraní es un profeta que causó un tremendo impacto con la teología veterotestamentaria. ¿Por qué? Porque el profeta iraní afecta el mensaje del profeta del Antiguo Testamento. ¿Y en qué lugar o en qué situación afecta el mensaje? Especialmente cuando Israel se encontraba en el exilio. Recuerden que Israel estuvo en Babilonia, pero después Babilonia en el año 539 fue conquistada por los persos, específicamente por el rey Ciro II de Persia, y ellos traían no solamente una distinta forma de administrar el imperio, sino también una diferente cosmogonía, una diferente forma de mirar a los dioses, cosa que le afectó a los israelitas que estaban en la cautividad y en muchos casos desarrollaron gran parte de la teología veterotestamentaria a través de este concepto que después vamos a ver en el zoroastrismo, como concepto del bien y el mal. Después de que Israel tiene este diálogo cultural, reidentifican a la personificación del mal, que en su hebreo el Shatán significa el enemigo. Aquí es donde empiezan a hablar de un Mesías, es aquí donde empiezan a mirar la visión de la historia, no donde lo mejor está queda atrás, sino que lo mejor está por venir. Es aquí donde comienzan a tener algunas luces de la esperanza escatológica. Y podemos ver estas marcas en el mensaje del profetismo hebreo, en las incorporaciones tardías que tenemos en el canon veterotestamentario. Por eso siempre les he enseñado a que tienen que aprenderse cuáles son los últimos libros que se escribieron en el Antiguo Testamento para que vean algunas doctrinas, algunos dogmas, algunos conceptos teológicos con un mejor desarrollo, más evolucionados, más crecidos, con más cuerpos. Libros como Isaías en segundo, tercer Isaías, si creen esa forma de interpretar Isaías, ¿no? Libros como Ageo, Zacarías, Crónicas y especialmente Job y Daniel. La conclusión sería que la influencia iraní en la teología del mensaje profético está presente en el pensamiento apocalíptico, pero también dualista que caracteriza a los profetas tardíos. André Neger dirá, son numerosos los historiadores que sostienen que ha sido por el canal iraní por donde el apocalipsis penetró en el judaísmo y de allí en el cristianismo. El pensamiento apocalíptico se concentra en la batalla cósmica entre el bien y el mal, el cual algún día llegará a su finalización. Bien. Esto no lo voy a ver porque ya creo que lo mencioné un poquitito. Quiero terminar con los griegos antes de ir antes de ir a Israel. Aunque no voy a, para desarrollar bien el tema de los griegos, los voy a hacer la próxima semana, si el Señor Jesús no viene antes con nosotros. ¿Se va entendiendo? Se va, y no solamente entendiendo el origen del profeta, sino que también entendiendo un poco cómo poder tener una lectura diferente del Antiguo Testamento, ¿no? Ver cómo podemos reinterpretarlo en su desarrollo teológico, en su evolución de conceptos, de términos, de situaciones, y vamos entendiendo entonces el Antiguo Testamento con una mirada distinta. Tal vez mi intención no es cambiar tu forma de pensar,
pero sí para que tengan una mirada diferente y muchas veces paz en algunos conceptos y algunos casos, situaciones que tú dices, pero ¿cómo eso está en el Antiguo Testamento? Mi Dios no es así, mi Dios no es así. Entonces, eso te va dando mayor paz también como teólogo, como pastor, como pastora y como estudiante de teología.